con el tema de hoy. Estamos con la serie Interpretando las Escrituras y hoy vamos a ver, vamos a entrar en el tema número 16 y lo que queremos hacer en esta noche es ver una lección de repaso. ¿Sí? Es tocar dijera un hermano, muy abuelo de pájaro, ¿verdad? Unas pinceladas nada más de las figuras que ya hemos visto, de las figuras retóricas, ¿sí? Y básicamente es el hecho de que podamos ubicar cuando estamos más allá de ubicar y nombrar y poder decir, esto es esta figura y tiene esta característica y tiene esto otro acá, que tiene que ver esencialmente con un estudio literario. No es ese el objetivo de esta serie. Qué bueno que podamos ver algo de eso, qué bueno que podamos ir un poquito más allá, que podamos ir un poquito más hacia adentro y que podamos aprender con respecto a las figuras, ¿verdad? Retóricas. Y es que fíjense que el asunto es que estamos tan familiarizados nosotros con las figuras retóricas que utilizamos muchas de ellas de manera inconsciente. Entonces, a veces no pensamos, y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ah, a veces no ubicamos esa realidad dentro del lenguaje bíblico, pero nosotros utilizamos muchas, lo hemos mencionado, ¿verdad? Aún de manera inconsciente. Es decir, muchas veces no sabemos cómo se llama, o qué reglas tienen para su uso, sin embargo las utilizamos, ¿verdad? O sea, salen de una manera natural, no está uno pensando, ahorita voy a hiperbolizar el lenguaje para decirle, ¿sí me explico? No, o no, ahora voy a hacer así y lo voy a poner en una alegoría, ¿sí me explico? O cualquier otra de las muchas que nos faltan, ¿ok? Ahorita estamos básicamente viendo lo que es pues un lenguaje figurado, ¿no? Este, pero lo cierto es que las utilizamos, forman parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje es absolutamente indispensable en la formación del pensamiento. Entonces, así, es decir, nuestro pensamiento también está formado en formas retóricas, ¿sí? Por así decirlo. Vamos, ahora sí que estoy utilizando, estoy metaforizando, ¿no? Por así llamarlo, pero también se forma de esa manera y por eso nosotros, fíjense, voy a hacer un paréntesis, pero por eso hay tantos esfuerzos de los grupos que lo que vemos ahorita, ¿no? Los grupos progresistas en la política y en todo el tema de la ingeniería social de izquierdas, para modificar el lenguaje, para modificar los conceptos, para eliminar los hechos históricos, porque pues bueno, los hechos no les interesan y tampoco el sentido común y pues mucho menos la verdad, ¿no? El punto es que nuestros pensamientos se forman con las palabras y dentro de las palabras y dentro del lenguaje, ah, repito como por quinta vez, utilizamos muchas figuras retóricas, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas de las figuras literarias, ¿verdad? Pero en esencia las figuras literarias, acuérdense, estamos recordando, este es un repaso. Mucho de esto, de hecho, todo esto ya lo vimos, pero estoy repasando, y bueno, pues las figuras literarias, ¿verdad? O conocidas también como retóricas, ¿qué es lo que representan, ¿verdad? Pues formas no convencionales o poco comunes en las que hablamos. Eh, en el sentido de que no son, no siempre hablamos de una manera literal. Miren, aquí tengo que hacer un paréntesis. Muchos de nosotros, como aquí influye nuestra personalidad, vamos a llamarlo así, para muchos de nosotros
podemos ser muy literales cuando escuchamos algo o cuando decimos y utilizamos menos figuras retóricas que otros. Todos las terminamos utilizando, ¿sí? Absolutamente todos terminamos utilizándolas, pero algunos puede ser que las utilicen en menor medida. Ahora, siempre las figuras, ya vamos a entrar un poquito más ya a la palabra y propiamente al tema, ¿no? Lo que son las figuras, pero tienen como objetivo que le podamos dar una mayor expresividad al lenguaje, a la idea que estamos expresando, que le podamos añadir ese toque de vivacidad, de sorpresa, de emocionar, de persuasión, de sugerir. Para todo esto se utilizan las figuras, ¿sí? Entonces, esto es básico entenderlo y hay muchas razones por las que, pues, uno usa, ¿verdad? Todo esto. Hemos visto que hay categorías del lenguaje figurado que son muy distintos, que son muy variados. Hasta ahorita, pues hemos visto esencialmente más bien figuras de comparación en esencia, pero son muy variados, tienen sus propios nombres, tienen sus características, ¿verdad? Alguna de las figuras tienen como sus derivados, ¿no? Otra vez, todo eso se ve en un estudio por separado, pero que no es realmente algo indispensable el hecho digo, qué bueno que lo sepamos y qué bueno que ubiquemos muchas cosas, pero a lo que les quiero llevar, lo que estamos mencionando vez tras vez, tras vez, tras vez, es no queremos que se abrumen, simplemente queremos que identifiquen para que a la hora de que vayan a las escrituras tengan un bagaje más grande para poder ubicar y decir, bueno, pues esto seguramente, esto no es literal, esto es metafórico, se está utilizando esta figura aquí, esto es lo que da a entender. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, el objetivo, repito, no es echarnos un clavado en todo esto profundo. Esto es una carrera, ¿ok? No vamos a salir todos unos filólogos, ¿verdad? De aquí. Entonces, eso es seguro. Así que vamos a seguir repasando. Ahora, es muy importante, es de vital importancia, ¿sí? Que cuando nosotros estamos estudiando las escrituras, que estamos leyendo, pues sepamos cuándo una palabra se usa según su significado figurado o literal. ¿Ok? Hay palabras, ¿cuál es el sentido que tienen? Siempre acuérdense esto, subrayen esto, el sentido, ¿verdad? Esta palabra, esta expresión es literal, esta expresión es figurada. ¿Es literal? Ok, pum, va así, listo. Ah, es figurado. Ok, vamos a ver entonces qué figura es para entonces poder ver cuál es la intención que tenía también, ¿verdad?, el autor. Y bueno, todo eso nos deja ver el contexto. Hay otras reglas de interpretación que ya vimos que no las estamos repasando. Ahorita este repaso está enfocado solamente a las figuras retóricas, ¿ok? O a las figuras literarias. Entonces yo quiero aclarar que con el fin, pues para todos, para cada una de las figuras que hemos visto, en donde pueda voy a estar incluyendo, o de hecho en el repaso voy a estar incluyendo ejemplos tanto bíblicos como no bíblicos. Algunas expresiones, algunas pueden sonar muy comunes como latinoamericanos, ¿verdad? Como hispanoamericanos. En algunas ocasiones vamos a ver ahí alguna expresión de algún poema conocido o simplemente alguna expresión de uso común. La verdad de las cosas, yo estuve rascándole para ver si podía sacar de cada una de las expresiones por país, y poder ponerlas para hacerlo más digerible, vamos a llamarlo así. Eh, no hay tanto material así, todo se concentra porque es un mismo idioma.
Entonces, todas las figuras se concentran en base al idioma. Evidentemente hay regionalismos, ¿no? Y esa es otra figura, ¿no? Que ya la veremos, pero hay regionalismos. Entonces, no, no hay, para todas las figuras, ¿sí? Pues tiene sus propios regionalismos que solamente se entienden ahí y que no están estudiadas, vamos a decirlo así, o expresadas, al menos no están puestas, o no encontré todas, ¿verdad? En internet, pero que es donde ahí le estuve preguntando a San Google, ¿verdad? Por dónde va y qué figuras hay en este país y en este otro y acá. Entonces, bueno, ahí vimos algunas en general latinoamericanas que yo creo que todas las vamos a entender. ¿Sí? Yo creo que fue lo más neutral a todos nosotros y yo espero que con esto pues simplemente podamos ubicarlas, ¿no? Cada una de las figuras. Entonces, vamos a entrar ya directo, vamos a recordar el símil, que fue la primera que vimos, el símil. ¿De qué se trata un símil? Bueno, pues el símil, pues lo que trata siempre es comparar de una manera directa o indirecta dos términos, o cotejar, ¿verdad? Pero es comparar dos términos de una manera bien directa y de una forma o de una manera indirecta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del símil? Pues resaltar, hacer notar alguna cualidad cuando se está comparando, hacer notar la cualidad para poder enfatizar aquello que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, se enfatiza eso, sea por semejanzas que tengan o por diferencias que tengan, los contrastes que tengan, ¿sí? A la hora de estarlos comparando, eso se va a contrastar. Entonces, repito, se puede resaltar la cualidad de lo que se está diciendo por semejanza o por diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, que no es bíblico, pero todos lo vamos a entender ¿verdad? Y es una expresión pues poética, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, su cabello era rojo como las flamas de una antorcha. Ya se entiende, si nosotros escuchamos eso o leemos algo así, por ejemplo, pues no nos vamos a imaginar, ¿verdad? Que tiene en la cabeza que trae lumbre, ¿no? O que trae fuego, sino está haciendo esa comparación en el color, que su cabello era rojo, el símil está en el cómo las flamas de una antorcha. Entonces ya te deja ver más o menos, ya te da la idea, ¿sí? Pero ese es un símil, eso es lo que nos deja ver. Entonces eso es lo que está resaltando, ¿ok? Que su cabello era rojo, ¿verdad? Que un pelirrojo o una pelirroja, como quieran, ¿verdad? Un ejemplo bíblico que lo vimos también ya fue de Isaías 55, 10 y 11. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, no vuelve a los cielos, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual lo envié. Entonces aquí el símil es la palabra de Dios, ¿verdad? La lluvia, el propósito que la lluvia tiene un propósito y la lluvia hace producir, la lluvia hace germinar, ¿sí? Cuando llueven cosas pasan, ¿ok? Aquí, bueno, aquí nos llueve todo el tiempo, pero hay lugares en donde no. Ahora sí que les hemos nosotros comentado en varias ocasiones que del lugar en donde venimos pues es desértico o semidesértico, ¿sí? Pues no llueve muy seguido. Y muchas veces cuando han pasado meses y meses y meses sin llover,
y se ve todo seco, se ve pardo, se ve así, y muchas veces la tierra pues se ve seca, no se ve nada, o hay alguna hierbita por ahí que está muy seca, o incluso, fíjense, uno puede limpiar un terreno, ¿verdad? Así, y rastrillarlo perfectamente y quitar todo eso y se ve limpio, ¿ok? Pero no es sino cuando cae una pequeña lluvia que inmediatamente empieza a brotar. Y en alguna ocasión estábamos viendo eso, Rocío y yo, a un lado de casa, allá en Los Cabos, y de un terreno que lo habían limpiado precisamente. Y se veía tan limpio, tan parejito. Y ella comentó, mira, dice, yo creo que así es nuestro corazón, ¿verdad? O sea, hay cosas que están ahí metidas, pero no es hasta que le cae tantita agua que empieza realmente que empieza a brotar lo que hay ahí debajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la comparación, ¿sí? La palabra de Dios siempre produce, la palabra de Dios cuando se expone siempre va a traer a la superficie lo que hay en el corazón. Esto nada más para ampliarles un poquito, esto a mí se los he comentado, creo en alguna ocasión. Me gusta mucho la idea cuando Samuel le dice a Saúl, ¿verdad? Tocante a la profecía, le dice, ven para acá, o sea, te voy a profetizar, te voy a descubrir lo que está en tu corazón. O sea, cuando viene una palabra de Dios, lo que hace es poner de manifiesto lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Provoca una reacción, la va a provocar. Entonces, esto es muy importante. Vean qué importante es un símil, ¿ok? Nos lleva más allá a la hora de que hacemos esas comparaciones, a la hora de que los cotejamos y podemos resaltar esas diferencias o esas cualidades que en este caso el autor quiere resaltar, ¿verdad? Entonces, ese es el símil, esa fue la primer figura que vimos. La segunda figura que vimos fue la metáfora, así que vamos a recordar la metáfora. Y en la metáfora, en este caso, responde de una manera más directa, ¿ok? Una metáfora lo que hace es sustituye términos para representar dos cualidades distintas, incluso contrarias. Póngame, me voy a detener tantito ahí, ¿sí? Es decir, en una metáfora, por ejemplo, se puede, cuando uno está interpretando, dice, bueno, es que si decimos león, el león representa al Señor porque es todopoderoso y el león de la tribu de Judá, ¿sí? O sea, el león representa, se puede representar, se puede utilizar la metáfora para utilizar eso, pero también la palabra dice al mismo tiempo algo muy contrastante, que también Satanás anda como león rugiente. ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede ubicar cuando uno ve a un león las características que tiene un león, que es fuerte, ¿verdad? Proverbios te dice que el león camina seguro, un león no es miedoso, ¿sí? Un león camina seguro, es muy fuerte, ¿sí? Es ágil, en fin, ¿ok? Es temerario incluso. Entonces, uh, se contrastan, se pueden contrastar. Entonces ves a una metáfora hablando del Señor Jesucristo, que por un lado es el león de la tribu de Judá y por el otro lado es un cordero inmolado, ¿verdad? Un cordero sacrificado. Y dices, qué contrastes, pero son metáforas, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la metáfora del símil, es que el símil siempre utiliza indirectamente un vínculo o un nexo comparativo, ¿verdad? Lo que hemos mencionado ya es un como esto, así como, semejante a, ¿ok? Pero siempre el símil se va a anunciar, ¿verdad? Que te está haciendo una comparación. La metáfora no. La metáfora simplemente sustituye el término. ¿Ok? La metáfora, repito, simplemente sustituye un término. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Sí? Fíjense esto, esta expresión metafórica. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Y dices, ay, ay, ay. Bueno, esta es una parte de un poema, ¿verdad?
de Rubén Darío, ¿sí? Es una parte del poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío, ¿verdad? Y lo que está haciendo simplemente está relacionando el color del cabello con la oscuridad de la noche, lo está sustituyendo. Su cabellera era oscura, hecha de noche, no que le hicieron la cabellera de noche, sino que era como la noche, lo está sustituyendo, no está haciendo un contraste, lo está sustituyendo, ¿ok? Hay ejemplo bíblico, lo podemos ver muy claro, ¿verdad? Incluso aquí ya hay con contrastes. En Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, se los voy a leer. Dice, esta está en la Nueva Versión Internacional, pero el contraste es perfectamente claro. Dice, yo soy la puerta. Bueno, pues ya está bien, está hablando el Señor, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, o sea, refiriéndose a él, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Aquí viene otra metáfora. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, yo soy la puerta, ¿verdad? Hace un contraste muy fuerte entre la enseñanza de él y la enseñanza de los falsos maestros. El ladrón aquí no se está refiriendo a Satanás, ¿eh? En ninguna parte del contexto aparece. Todo el contexto te dice que está hablando, de hecho es una confrontación que tiene con falsos maestros, ¿no? Entonces está haciendo ese contraste, está subrayando eso, ¿ok? Si tú entras por aquí, ¿qué es lo que vas a encontrar? Libertad, seguridad, salvación. Pero eso es lo que viene. Eso es lo que trae la enseñanza del Señor. ¿Qué es lo que trae la enseñanza de los falsos maestros? Te hurtan, te destruye, quita vida. ¿Sí me explico? Entonces, esas son unas metáforas muy claras que yo creo que simplemente, de hecho, ni siquiera nos la tienen que explicar. O sea, uno dice, ¿verdad? Está leyendo y dice, bueno, el Señor dice, yo soy la puerta. Pues uno no se imagina que Él es una puerta. Uno ubica que para qué me sirve una puerta. Pues para pasar por ahí. ¿Qué es lo que es? Es un acceso. ¿Y quiénes pueden pasar? Los que Él quiera que pasen. Estamos aquí. O sea, ¿para qué es una puerta? El que tiene la llave puede pasar. ¿Sí me explico? Pero no está diciendo que es una puerta. Entonces, como dice la Biblia, yo soy la puerta, entonces voy a poner una puerta y la voy a adorar. ¿Verdad que no? Nadie pensaría eso, nadie en su sano juicio pensaría eso. Entonces, otra vez, es un lenguaje, es una metáfora, es lenguaje figurado. Yo espero que estemos recordando hasta aquí cómo estamos, ¿no? La tercera figura que vimos es el antropopatismo, ¿sí? ¿Qué es el antropopatismo? Fíjense que al estar investigando más con respecto a esta figura, tanto el antropopatismo, que es esta que vamos a ver, como el antropoformismo, pero sobre todo el antropopatismo es algo que solamente se utiliza para Dios. ¿Qué es el antropopatismo? Es la atribución de sentimientos humanos a Dios, ¿sí? Eso es algo muy, muy usado en las escrituras. ¿Y a qué se refiere el antropopatismo? Habla acerca del el enojo de Dios, del celo de Dios, del amor de Dios, del día de venganza. Lo está hablando en términos, es decir, está hablando de sentimientos que solo una persona puede tener y que solamente uno puede entender que Dios como persona tiene sentimientos. Ahora, esto es algo que mencioné, pero nunca debemos, y lo quiero repetir, nunca debemos a la hora de utilizar o cuando vemos un antropopatismo, ¿verdad? Cuando se refiere, por ejemplo, a la ira de Dios.
Es un ejemplo. Nunca debemos de pensar que la ira de Dios es como un enojo de nosotros, es como una rabieta de nosotros. Es que Dios se enoja, es que Dios está airado, porque no, o sea, Dios no es así como nosotros. Es que lo entiendo y yo entiendo el celo de Dios y cómo Dios se molesta con esos pecadores. No es así. No es un celo, debemos de entenderlo, no es un enojo mal entendido. Siempre nosotros tenemos que entender que Dios es absolutamente santo. A eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice santo, santo, santo. ¿Ok? No es de que es que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Entonces son 3 veces santo. No, la expresión de santo, santo, santo es el Señor, como decían los querubines, ¿verdad? Eso se está refiriendo a un absolutamente santo. Absolutamente santo. No puede ser más santo, no puede ser menos santo. ¿Okay? Es absolutamente santo. Esa es la expresión. Entonces, pues todo se deriva de ahí. Él no está haciendo una rabieta. Cuando habla del celo de Dios, no es el celo que nosotros podemos tener como seres humanos, que podemos entender en cierta medida alguna reacción a, ¿sí? Pero no es como nosotros. Eso nos ayuda a entender que Dios tiene reacciones como persona. ¿Está bien? Es importante, es muy, muy importante de eso. Voy a poner un ejemplo que está en la Escritura y que ya lo vimos, pero otra vez, aquí es un recordatorio nada más de esto que hemos visto ya. En Génesis 6:6 dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. ¿Sí? Reina Valera utiliza y se arrepintió, ¿verdad? El Señor. Pero debo decir, bueno, en cuanto a una traducción, debo decir que la palabra de se arrepintió, en los términos que nosotros entendemos arrepentimiento, no es preciso, ¿sí? No es preciso porque arrepentimiento da otro sentido. Arrepentimiento siempre se relaciona con reconocer una falta. Arrepentimiento siempre se trata de reconocer y de cambiar, pero en primer lugar reconozco que algo que hice fue moralmente malo, es algo inaceptable. Y ahí es en donde luego por cosas así muchos se estrellan, muchos dicen, ya ves, Dios, o sea, le salió mal a Dios el asunto, ¿verdad? Se arrepintió. Bueno, le pesó a Dios. Y en el ser humano, pues a uno cuando se arrepiente evidentemente hay un sentido de pesar, ¿verdad? Pero solamente estoy haciendo esa anotación para que lo tengan ahí, ¿ok? Es muy, muy interesante y muy importante además. La otra figura es el antropomorfismo. Siempre se me lengua la traba aquí con ¿verdad? Pero es el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Pues otra vez es un tipo especial de metáfora que se usa mucho en la Biblia, ¿verdad? Y que describe a Dios como si tuviera características físicas humanas. El antropopatismo son sentimientos, ¿sí? Son emociones. Esa es la figura. Entonces es fácil de distinguirla. Lo difícil es pronunciarla, ¿verdad? Pero es más sencillo, es muy sencillo identificar esto. Antropopatismo son sentimientos, antropomorfismo son características humanas. Y en este caso, esas características humanas se les asignan, ¿verdad? No solamente a características físicas, pero a actividades propias que tienen los humanos. ¿Ok? También, o sea, ahí se mezclan. Y sí hay antropomorfismo que se aplica, que están fuera de la Biblia, que se aplican a otras cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, este es muy claro y ahorita voy a mencionar otro. Pero dice, los zapatos pueden contar mucho de los lugares a los que ha ido él, ¿verdad? Este es algo muy que se entiende muy fácilmente. No importa de dónde seamos, si hablamos español, si hablamos castellano, esta la entendemos.
los zapatos pueden contar. Dices, espérate, son zapatos. Bueno, se le está atribuyendo una función física o una actividad humana a unos zapatos. Pero también decimos mucho esto, fíjense, o también se dice, si estas paredes hablan, si estas paredes nos empezaran a contar todo lo que han escuchado, dices, bueno, ese es un antropomorfismo, ¿sí? ¿Verdad que son figuras que usamos? Esas no sabemos cómo se llaman, pero ahí están y las utilizamos. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, menciona esto y nos dice, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Entonces, pues Dios tiene manos. Bueno, es que Dios nos hizo a su imagen y otra vez aquí muchos patinan, ¿sí? Porque muchos se quedan, bueno, pues es que si el hombre es así, 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 asado, es porque Dios así es, o el Hijo así es. No, espérame tantito. No es así. Dios es espíritu, no tiene manos. Pero ya sabemos lo que nos habla de mano, la mano de poder, ¿verdad? Estar bajo la mano, bajo el cuidado, bajo el poder de Dios, ¿sí? Que nos humillemos delante de Él, que ubiquemos cuál es nuestro lugar y que ubiquemos más importante siempre cuál es el lugar de Él y cuál es el que nos corresponde a nosotros y que no nos pasemos de listos, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Ahora, un consejo, mis amados, en el que siempre, siempre vamos a insistir, es que vean, ¿verdad? Que estudien siempre el pasaje completo, no solamente el versículo. Y si el pasaje que estoy viendo, o sea, si el pasaje completo no me aclara el versículo, entonces ver toda la carta o todo el libro de lo que se está tratando. Acuérdense cómo se va hilando, ¿sí? Esa misma idea, cómo se va a través de todo el libro, de toda la carta. Esa misma idea se va aclarando. Pero para no ir más allá, ¿verdad? Siempre es importante poder ver, de ser posible en algún par de versiones, ¿verdad? Cuando estamos leyendo algo ahí, algún par de versiones, ¿verdad? Una versión literal, una versión textual, otra versión dinámica o dos versiones dinámicas, dos versiones textuales, verlo, repasarlo, porque eso enriquece, ¿ok? Eso enriquece, eso nos va a ayudar a entender el sentido que tiene y poder ubicar cómo se está aplicando esa figura, porque muchas veces una figura en una versión textual podemos ubicar que es, otra vez, si no sé cómo se llama, pero sé que está hablando de una manera metafórica, pero no alcanzo a ubicar el sentido que se le está dando y probablemente una traducción dinámica, como no traducen textualmente, sino traducen la idea, hay versiones que le dan un muy buen sentido, unos mejor que otras, ¿no? Algunas versiones mejor que otras. Por eso es importante ubicar dos o tres, estar cuando estemos leyendo, aún en sus devocionales, ¿verdad? Si tienen, gracias a Dios, ¿verdad? Por los dispositivos que tenemos, ¿verdad? Que podemos tener varias versiones literalmente a la punta de los dedos, al alcance de la punta de los dedos. Podemos tener varias versiones, un mismo pasaje lo podemos leer en una, lo podemos leer en otra, hacer nuestras anotaciones y poder identificarlos. Ese es un consejo adicional a todo esto, que es un repaso. Entonces, ya vimos estas figuras, vamos a entrar a las dos últimas, que es en donde creo yo que hubo como que nos atoramos un poquito más, porque estas son más claras. Aquí ya la complejidad va aumentando y van a haber otras, ¿no? Complejitas. Pero aquí ya empiezan a aumentar, vamos a decir, la dificultad, ¿no? Para identificar muchas veces, para identificar el sentido que tiene o la enseñanza propiamente. Entonces traemos a la memoria la parábola. ¿Qué son las parábolas? Pues las parábolas son narraciones breves, son una historia, ¿verdad? Que tienen un simbolismo
pero que siempre hay una enseñanza moral en ellas, ¿sí? Y es muy utilizada en la Biblia. El Señor Jesucristo fue el maestro de maestros para esto. Utilizó, sin lugar a dudas, fue la principal figura que utilizó, ¿sí? Las parábolas. Y lo que hace una parábola es utiliza precisamente una comparación o una semejanza para expresar una enseñanza, ¿sí? Hay algunas que son muy obvias, hay otras que requieren explicación, pero una característica de la parábola es que es una narración, es que es una historia. ¿Está bien? Miren, y parábolas no solamente hay en la Biblia. Nosotros también ubicamos en algunos cuentos. Ahorita voy a leer uno, ¿verdad? O una parábola que está ahí, que yo estoy seguro que les va a sonar familiar, pero es una parábola. Es decir, hay una narración, hay unos, ¿cómo se llama? Personajes, ¿verdad? Que generalmente pues se les está dando vida, tienen sus características, etcétera, etcétera, pero hay una historia ahí y en esa historia hay una enseñanza o hay una moraleja que también se les llama, ¿verdad? Las moralejas, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esto? Tal cosa. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Y hay una parábola que es la del niño que gritaba lobo. Yo sé que después de esta parábola se hizo un cuento, ¿sí? Creo que Pedro se llamaba, ¿no? Pero ahorita lo van a ver, de ese niño que gritaba lobo, lobo. Pero es una parábola que está incluida en las fábulas de Esopo, ¿sí? Y que habla acerca de la mentira y habla de las consecuencias que las mentiras tienen, ¿sí? La frase, el niño que gritaba lobo, se convirtió en una parte que en tiempos antiguos, esa frase, el niño que gritaba lobo, o sea, nadie te cree ya. ¿Okay? Estaba diciendo algo, es el niño que gritaba lobo, ¿verdad? ¿Cuál es esta parábola? Pues vamos a verla, ¿verdad? Así muy, muy rápida. Dice, el niño, un pastor de ovejas, se aburría mientras cuidaba a las ovejas en el cerro. Así que gritó, un lobo estaba atacando a sus animales. Las habitaciones, los habitantes, ya le estoy poniendo, ¿no? Los habitantes de la villa corrieron a ayudarlo, solo para darse cuenta cuando llegaron que había mentido. Imagínense, ahí está el pastor de ovejas, ¿verdad? Hay un lobo, hay un lobo, hay un lobo. Y llegan corriendo, ¿y cuál lobo? Y el chamaco ahí, ¿verdad? Botado de la risa. Hizo lo mismo una segunda vez, con el mismo resultado. Al final de la parábola, llega un lobo real a comerse a las ovejas y el niño vuelve a pedir ayuda. Pero esta vez los pobladores lo ignoraron porque creyeron que les mentía otra vez. El niño descubrió entonces que rara vez se le cree a un mentiroso, aunque esté diciendo la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué importante es ¿cuál es el testimonio que hay de nosotros? ¿No? ¿Habla con verdad o habla con mentira? Es bien exagerado. Está diciendo esto, no. ¿Ven? Tiene sus aplicaciones, tiene sus moralejas, ¿no? No sé si están viendo cómo en cada una de las figuras, si pueden ir identificando cómo nosotros utilizamos ellas, ¿verdad? Como lo que dijimos en un principio, aún sin pensar que lo estamos haciendo, pero ahí están y tienen sus enseñanzas y hay una sabiduría popular en todo esto. Bueno, el Señor hace exactamente lo mismo en las parábolas, ¿verdad? Pero luego Él se las tenía que explicar. Hay algunas parábolas que son más claras, nosotros las vemos en retrospectiva y son más claras, pero en muchas ocasiones se quedaban así como que, pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque lo que había era una enseñanza espiritual,
detrás de eso. Y la mayor enseñanza en las parábolas es que la gente debería de no de tratar de discernir o no de tratar de ir solamente con lo que uno puede ver y guiarse por los sentidos, sino por la fe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver una parábola de la Biblia muy conocida, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña. ¿Están listos? Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre. Fíjense bien, aun si no mencionara, aun si no dijera Jesús les contó otra parábola, a la hora, si él hubiera dicho Jesús les contó, Jesús les dijo, el reino de los cielos puede compararse. Miren, ya ahí está diciendo que es una parábola. Pero ya les está hablando, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Ahora, dices, a ver, ¿qué es esto? Bueno, yo no sé cuántos de aquí ubican la cizaña, pero la cizaña se parece mucho al trigo. Del trigo yo creo que todos lo hemos visto, cómo tiene la espiga, ¿verdad? Pero también la cizaña tiene una espiga. El asunto que la cizaña no trae nada adentro, está hueca, está vacía. Entonces ellos vieron, dicen, es trigo y hay cizaña aquí. Y había una buena intención de recogerla, pero acuérdense que es una parábola. Es como Dios diciendo, no, espérense, cuando le dicen, ¿quieres que arranquemos, que quitemos de entre en medio a los que son verdaderos y a los que son falsos, que los descubramos, ¿verdad? Y que los quitemos. Y ahí de repente, debo decir, uno se encuentra ministerios, entre comillas, que son así como que los arrancacizañas. El asunto es de que luego lastiman al trigo. Por eso el Señor ahí dice, no, tranquilos. Miren, hay tiempo para todo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos entender es cómo es que recogían esto. Pues siempre cortaban todo parejo, ¿verdad? Lo cortaban parejo y después lo empezaban a golpear, el grano iba cayendo, tomaban de esos, no sé cómo se llaman esas cosas, para echarlo para arriba, toda la paja con el viento, ¿verdad? Y al echarlo hacia arriba, el trigo caía de un lado y la paja, que es más ligera, aunque no hiciera mucho viento, caía en otro. Entonces ahí se iba limpiando el trigo. Entonces dice, ya se separó ahí. Entonces este trigo pónganmelo acá y la cizaña pónganmela de este lado. Es decir, el reino de los cielos, el Señor va a hacer una separación. Así es. ¿Okay? Hay algunos que parecen trigo, pero están huecos. ¿Sí? Que Dios nos libre de ser de esos, ¿verdad? Que siempre podamos llevar mucho fruto. Entonces, esa es la parábola. Eso es lo que está enseñando, que el Señor va a hacer una separación. No hay que apresurarse a, este es un falso y se quita así porque... Sí, muchas veces es por su fruto, lo conoces. Bueno, dices, este árbol es árbol malo de plano, ¿verdad? Esta es una... De plano es malo esto, ¿no? Pero bueno, yo espero que haya quedado claro, porque ahorita voy a regresar a este punto. ¿Por qué? Porque hay otra figura que vamos a ver, que es la última que vimos, y vamos a recordar la alegoría, ¿sí? La alegoría se parece mucho, ahorita vamos a ver diferencias. Es que la Biblia luego dice, esta es una alegoría, pero esta es una parábola, entonces ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? La alegoría
Entonces, es una figura retórica que consiste o que se trata de una sucesión de metáforas, ¿verdad? Y que cuando se juntan, lo que están haciendo, están evocando una idea que es más compleja, que es una idea que no está a la superficie, ¿verdad? Por eso se le conoce, lo vimos, como una metáfora continuada. Ahora, la alegoría es un excelente recurso para enseñar principios morales, para enseñar principios éticos. Hay muchas alegorías en la Biblia, lo mencionamos, ¿sí? Hay cualquier cantidad de alegorías, ¿sí? Precisamente para establecer, para enseñarnos principios morales, pero también en nuestro diario vivir, en nuestras palabras, mencionamos, hay expresiones que usamos alegorías. A veces dices, no sé qué es esta, que si así se llamaba, pero ahorita, por ejemplo, ahorita voy a mencionar ahorita que lleguemos a los ejemplos, ¿no? Hay literaturas, hay algunos libros que básicamente la totalidad del libro es una alegoría, ¿sí? Todo el libro es una alegoría. Como no sé cuántos se recuerdan de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? De que los infiernos y que tienen distintos lugares, pero esa es una alegoría. El asunto es de que se ha utilizado ese libro como para ilustrar el infierno, y el asunto es de que se ha quedado eso como si así fuera, pero es una alegoría. O sea, él no está describiendo el infierno, es simplemente una alegoría de otras cosas, como por ejemplo, yo no sé cuántos han leído Rebelión en la Granja, ¿verdad? O 1984 de George Orwell. Son dos libros, son muy buenos, pero son un montón de alegorías. De hecho, que todo el libro es alegórico, ¿verdad? Te va llevando y es una alegoría y tiene unos mensajes tremendos, ¿verdad? Y están ahí. Por cierto, George Orwell realmente él se llamaba Eric Blair, era un periodista inglés, fue un escritor, un ensayista inglés, y bueno, muy interesante sus escritos, sus libros, ¿verdad? Hay algunos que vale la pena leerlos un par de veces, muy interesantes. Entonces, ¿qué es? O sea, vamos a ver un ejemplo de alegorías en lo normal, en lo cotidiano. Pues ahorita les voy a enseñar, fíjense bien, una alegoría venezolana, ¿sí? Y lo vamos a llevar más para allá y vamos a ver su equivalente en la Biblia, ¿ok? ¿Están listos? Ahí les va este ejemplo. Es que este me lo enseñó Corina. ¿Sí? Una cosa piensa el burro y otra el que lo va arreando. Una cosa piensa el burro y otra el que lo va arreando. Dices, ¿se entiende? ¿Cuál es el equivalente entonces en la Biblia? Bueno, Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Es muy clara, ¿no? Una cosa piensa el burro y otra el que lo va arreando, ¿no? Entonces, yo puedo estar pensando un asunto, pero Dios tiene otra cosa en mente. Entonces, repito, es muy bueno. Siempre nos ayuda, aunque no es propiamente una figura de comparación, nos ayuda en eso, ¿ok? Es un recurso literario, ¿verdad? Repito, no es una comparación propiamente, pero también se aplica la comparación porque es distinta a la parábola, pero aún cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? Lo que mencioné hace un momentito, bueno, es que esto, dice el Señor, le preguntaron, ¿por qué hablas en alegorías? Aun cuando el Señor le preguntaban por esa figura, por lo que le estaban diciendo, ¿por qué no les dices directo? ¿Ok? Aunque estaba utilizando una parábola, pero decían, estás utilizando una alegoría, cuando realmente, literariamente, lo que se hizo es una parábola, es un ejemplo nada más, ¿no? Para que dices, bueno, entonces está confuso aquí el asunto. Miren,
Una alegoría no necesita tener forma de relato, no necesita ser una historia. Aquí ya podemos encontrar ciertas diferencias, ¿sí? Puede ser nada más una metáfora más larga, ¿sí? Por eso es una metáfora continuada. Eh, no es como un yo soy la puerta, ¿ok? ¡Pum! Ahí está la metáfora, está sustituyendo. Aquí está continuada, es una metáfora, y es otra, y es otra, y es otra, y es otra. Pero tienen una hilación, sin embargo, no llega a ser una narración, ¿ok? Entonces, puede ser una imagen aislada, puede ser una alegoría, ¿verdad? ¿Cuántos ubican lo que es la guadaña? Ese, como esa hoz, ¿verdad? Más o menos, que no es una hoz, la hoz es más semicircular, y la guadaña no es más larga, es más, no tiene, es arqueada, pero no es tan redonda. Pero, pero cuando, la guadaña puede ser una alegoría, o incluso un símbolo de muerte, pero es una alegoría de muerte. Se puede ejemplificar muy bien. Como cuando se pone una calavera, ¿verdad? Y así con los huesos así. ¿Qué es lo que te está diciendo? Esa es una alegoría de decir peligro, ¿ok? Son cosas que están ahí y que nosotros utilizamos y que aún visualmente dices, esa es una alegoría. Es una descripción visual de algo que está ahí. Entonces, en general, la alegoría es más intercambiable, es más superficial, ¿sí? Y no necesita para nada ser precisa, porque simplemente está sustituyendo. Entonces, a diferencia de la alegoría, una parábola tiende a ser una historia completa. Como la vimos ahorita, breve, pero es completa, ¿sí? Es decir, empieza en un punto, viene un cuestionamiento y tiene su desarrollo. Y, y simplemente está narrando algo natural, ¿sí? O sea, no está alegorizando, está comparando cómo es, como lo que vimos ahorita, está comparando cómo va a ser, ¿sí? Que sí va a haber una separación con el reino de Dios, unos para acá, otros para allá, pero no es una alegoría, es una parábola, ¿verdad? Repito, aunque sea breve, es un relato que tiene su principio, que tiene un desarrollo, que va evolucionando, que tiene personajes, ¿sí? Y bueno, tiene una moraleja o tiene una enseñanza, como ya lo mencionamos. Entonces, en general se usa la palabra parábola en el ámbito religioso para describir esencialmente o concretamente muchos, o sea, pasajes bíblicos. Es en la literatura secular, vamos a llamarlo así. La idea se utiliza más decir alegoría, más que parábola, ¿ok? A lo mejor por la relación que tiene, ¿no? Como se menciona varias veces, yo pienso que a eso es a lo que se le atribuye, ¿no? Que dentro del lenguaje general, cuando uno piensa parábola, piensa una enseñanza de Jesús. Y la gente ubica más, dices, una alegoría puede pensar en otras cosas, sí puede pensar en una forma literaria, pero generalmente se relaciona más por ahí. No sé si me estoy dando a entender. Pero en esencia hay esas diferencias entre la alegoría y la parábola. ¿Ok? La parábola otra vez, es comparar, ¿sí? Y la alegoría no es un relato, ¿verdad? Simplemente son metáforas continuadas, puede ser un poquito más larga, un poquito más corta, pero tiene un mensaje que está detrás de eso, ¿ok? Entonces, pues algo que hemos mencionado y con esto concluyo, un error que se comete frecuentemente es tratar de darle siempre un significado a cada elemento de una parábola o de una alegoría
Y lo que nosotros debemos de entender es que ninguna parábola, ninguna alegoría se utiliza para establecer doctrina, se utiliza para enseñar algún principio espiritual, pero no para establecer una doctrina. Entonces hay quienes han establecido doctrina, ¿verdad? Cuando, repito, el propósito que tienen estas figuras, pues es simplemente comunicar una lección mediante un relato, ¿verdad? Y generalmente, pues uno suele decir, soltar un relato de estos con elementos que son comunes para uno, ¿verdad? Entonces, pues con esto yo espero que haya quedado más despejadas algunas dudas, que hayamos podido recordar, que nos estemos familiarizando y pues despejando dudas. En esencia, esa es la idea de haber hecho esta clase, ahora sí que de intermedio, ¿no? Como un recordatorio. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Y pues muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.